Muy buenas a todos, soy Carlos Martínez, bienvenidos al canal y en el vídeo de hoy os voy a explicar cómo funciona la arquitectura hexagonal en Spring Boot y lo complementaremos con un ejemplo práctico utilizando API First. Así que al final del vídeo habrás entendido qué es la arquitectura hexagonal, cómo puedes aplicarla en tus proyectos, cómo funciona la separación por capas utilizando Mapstruct, cómo gestionar errores correctamente en una aplicación en producción y por último, pero no menos importante, por qué este enfoque es mejor que cualquier otro que hayas podido utilizar en el pasado. Así que también te dejaré todo el código en el repositorio que puedes encontrar en la descripción por si quieres echarle un vistazo tú mismo y trastear un poco más. Así que antes de empezar con la arquitectura hexagonal, tenemos que entender qué es. Pues bien, la arquitectura hexagonal es una forma de estructurar nuestro código que nos permite hacerlo mucho más mantenible y escalable en el futuro. Principalmente está inventado por Alistair Cockburn y lo que nos permite es separar la lógica en diferentes capas que van a estar desacopladas entre sí para que si hacemos un cambio en una no afecte al resto. Como se puede ver en el siguiente diagrama, hay tres capas correctamente definidas, la primera de las cuales es el dominio. En el dominio vamos a ubicar toda la lógica de negocio de nuestra aplicación y no va a tener ninguna conexión con el exterior. Definiremos lo que se llaman puertos, que van a ser contratos, donde vamos a indicar qué hay que hacer pero no cómo lo vamos a hacer. La segunda de las cuales es la aplicación, podéis ver aquí en morado, y es la que va a contener cómo vamos a hacer las cosas. Esto lo que hará será implementar los puertos para definir cómo vamos a hacer esas cosas. La última de todas es la capa de la infraestructura, donde vamos a definir cualquier conexión con el exterior, ya sea entrante o saliente. Una conexión entrante podría ser, por ejemplo, una petición REST de una API, que es lo que vamos a hacer, y una conexión saliente podría ser una consulta a base de datos, que en este caso va a ser una base de datos H2 en memoria para hacer el ejemplo un poco más simple. Así que si desplegamos el código, podemos ver cómo están las capas definidas, la de la aplicación, dominio e infraestructura, y si desplegamos la capa del modelo, podemos ver que contiene algunas clases Java planas. Como podéis ver, no hay ninguna importación a JPA, y es como os he dicho, que no tiene que tener ninguna conexión con el exterior, y JPA es una dependencia externa, así que no debe ir en el dominio. Además tenemos una capa de entrada y otra de salida en el puerto, y la capa de entrada va a representar las operaciones que nuestra API va a poder consumir. Aquí, como podéis ver, todo tiene que ver con las plantas, y es que he hecho un ejemplo donde en la base de datos tenemos información de plantas que podremos consumir utilizando esta API. Si os dais cuenta, aquí estamos definiendo qué es lo que hay que hacer, pero no cómo vamos a hacerlo. Eso lo definiremos en la capa de la aplicación. Como podéis ver, aquí están los servicios que implementan los casos de uso, y si os dais cuenta, únicamente estamos utilizando objetos del dominio, ya que la aplicación no tiene conocimiento de qué objetos hay en la infraestructura o en cualquier otro sitio donde se vaya a consumir. Además, aquí en la capa de salida tenemos más puertos que corresponden a la conexión con base de datos. En los puertos de entrada definiremos las operaciones de la aplicación y aquí definiremos las que vamos a intercambiar con base de datos. Una vez más os dais cuenta de que estamos definiendo un contrato, que en Java es una interfaz, y si nos vamos a la implementación podemos ver que se encuentra en la infraestructura, ya que la infraestructura sí que conocerá esa conexión con base de datos y es donde debemos indicar cómo vamos a hacer las cosas. Aquí os dais cuenta de que también estamos intercambiando objetos de dominio y los estamos convirtiendo a un objeto que la infraestructura entiende. Veréis que todo funciona de la misma forma en la arquitectura hexagonal y es algo que a veces da un poco de dolor de cabeza y es el tener que andar convirtiendo de un objeto al otro. Como bien os he dicho, cada capa conoce de sus objetos y todas conocen de los objetos del dominio. De esta forma, cuando recibamos un objeto en la infraestructura, deberemos convertirlo a un objeto que la infraestructura entienda. Entonces, como veis, estamos mapeando un objeto de plantación a la propia entidad. Como vamos a estar convirtiendo siempre objetos, lo mejor que podemos hacer es utilizar una librería como es Mapstruct en Java, y esto lo que nos permite es indicar un objeto de origen y un objeto de destino y mapear los atributos automáticamente. Si vamos a la implementación podemos ver que no está generada y esto lo vamos a conseguir utilizando el comando clean compile. Cuando generamos este comando lo que Maven va a hacer es generar estas clases para nosotros y si ahora vamos a la implementación podemos ver que esto se ha generado correctamente.
MapStruct por defecto mapea los objetos que tienen el mismo nombre y en caso de que hubiese alguno con nombre diferente lo podemos indicar fácilmente utilizando una notación como es la de mapping. Además podemos ver que hay más carpetas como son la entidad y el repositorio, y aquí una vez más estamos extendiendo la clase de JPA Repository. Esto lo que nos va a permitir es aprovechar todos los métodos que esta clase utiliza, como por ejemplo son el find all o el delete. Por último, pero no menos importante, tenemos la capa del controlador, que es en la cual vamos a poder encontrar todas las peticiones REST y será el punto de entrada de nuestra aplicación. Como podéis ver, está definido como un adaptador, y es que esta arquitectura hexagonal también se conoce como la arquitectura de Ports and Adapters. Esto lo que nos dice es que definimos los puertos en el dominio y los adaptadores, por así decirlo, son las conexiones exteriores. Como podéis ver, estamos encontrando que implementamos una clase llamada Plantations API, que realmente no está en ninguna carpeta de nuestro proyecto. Os estaréis preguntando de dónde sale esto. Pues bien, como os he mencionado al principio, estamos utilizando una metodología de diseño de APIs llamada API First. Esto lo que nos está diciendo es que primero vamos a definir el contrato de nuestra API y luego vamos a implementar cómo se utiliza. Para poder hacerlo vamos a definir este archivo YAML que sigue un estándar llamado OpenAPI. De esta forma, en este archivo lo que haremos será definir todas las operaciones que nuestra API puede hacer. Por ejemplo, esta serie de métodos que representan un CRUD y nos va a permitir obtener, modificar y hacer cualquier cosa con nuestras plantas. Una vez tengamos este archivo definido, lo deberemos ubicar en nuestro proyecto y en el POM, que es la clase de configuración de Maven, podremos definir esta ejecución para que Maven sea el encargado de generar todas las clases Java con el boilerplate para nosotros. ¿Cómo podemos hacerlo? Pues ejecutando este comando de generate sources, y esto lo que va a hacer es generar todas esas clases que utilizaremos en el controlador. Si vamos aquí dentro podéis ver cómo están todos los endpoints de nuestra aplicación y simplemente tenemos que implementar esa clase para poder utilizarlos. Una vez más veis que estamos utilizando un mapper para poder convertir un objeto de la infraestructura a un objeto del dominio, y es que la infraestructura no conoce qué objetos vamos a tener en la aplicación. Si os dais cuenta, en la infraestructura estamos utilizando un caso de uso, que es el dominio, y esto es un contrato, no es una implementación. Gracias al contenedor de dependencias de Spring Boot, o sea, el contenedor de los bin, Spring Boot por detrás lo que va a hacer es detectar que en la aplicación hay definida una implementación de esa clase e inyectarla automáticamente aquí. Vamos a poner un breakpoint y vamos a levantar la aplicación para poder hacer un ejemplo. Y os voy a enseñar un truco utilizando esta definición que hemos hecho de YAML y nos lo vamos a llevar a Postman. Una vez en Postman, si le damos al botón de importar y pegamos ese archivo que hemos copiado previamente, esto nos crea una colección con todas las operaciones, así que va a ser mucho más fácil hacer las pruebas utilizando esta metodología. Ya se ha copiado, así que tenemos aquí todas las peticiones que podemos consumir de nuestra API. Y para poder hacer el ejemplo nos iremos al controlador de Plantation, que es donde hemos puesto el breakpoint, así que desplegaremos este de aquí y haremos una petición. Como podéis ver está entrando aquí, y es que directamente en el Plantation Use Case podemos ver cómo realmente lo que tenemos es el servicio. Spring Boot por detrás ha detectado lo que os he dicho, que hay una implementación de esa clase y la ha inyectado para nosotros. Así que pondremos un breakpoint en ese servicio para poder ver que realmente entra ahí, y lo haremos en esta línea de aquí. ¿Vale? Como podéis ver ya estamos dentro del servicio, pero nosotros realmente en la infraestructura habíamos indicado un contrato. Esto lo que nos permitirá es que si cambiamos ahora este servicio, la infraestructura se mantendrá igual y nuestra aplicación por ende será más escalable. Por último, vamos a seguir. Y ahora mismo hemos entrado en el repositorio de la infraestructura. Una vez más en el adaptador y no en la propia definición del contrato. Y si continuamos podemos ver cómo nuestra API devuelve correctamente los datos. Además, para poder gestionar correctamente los errores en una aplicación en producción, lo que se acostumbra a hacer es definir un controller advice.
Esto lo que nos permite es centralizar la gestión de errores de nuestra aplicación y no tener que andar haciendo try catch en cada clase que utilizamos. De esta forma, definiríamos una clase similar a esta, donde yo he puesto algunas excepciones que nuestra aplicación puede tener, y si hay cualquier error en nuestra aplicación, Spring Boot invocará a esta clase y entraremos en este método de aquí. Si por ejemplo yo intento consumir un endpoint que no existe, vemos cómo se invoca a esta clase y podemos centralizar y mantener uniforme nuestra gestión de errores. Esto lo haremos definiendo una clase, que será la que utilizaremos para devolver el formato de los errores, y si le damos a continuar podemos ver cómo nuestro formato de respuesta es consistente y siempre se devolverá de la misma forma. Esto es muy útil y además lo que tenemos que hacer es no únicamente devolver este error, sino, como os dais cuenta, loguearlo en nuestra aplicación. Voy a entrar una vez más para que lo podáis ver, y es que esta línea de aquí lo que está haciendo es loguear ese error. Ahora mismo es muy fácil ver este fallo porque estoy debugando en local, pero cuando tenemos una aplicación desplegada en Docker o Kubernetes, es muy importante tener buena observabilidad, ya que si no vamos a estar ciegos. Este log podría contener información, por ejemplo, con el payload de nuestra aplicación y nos ayudaría a detectar dónde está el fallo. En muchas empresas como el Banco Santander se acostumbra a tener más de 30 microservicios, lo cual es obviamente pues, muy poco viable andar haciendo esta gestión de logs individualmente en cada microservicio. Entonces lo que se suele hacer es definir una dependencia que contiene toda esa lógica y la importamos en todos los microservicios para no tener esta lógica duplicada. De esta forma simplemente lo tenemos que hacer una vez y lo utilizaremos en todos nuestros repositorios para poderlo tener pues mucho más mantenible. Así que esto es un poco el ejemplo de hoy, espero que os haya servido y si tenéis cualquier otra duda sobre la arquitectura hexagonal no dudéis en preguntármelo y estaré encantado de ayudaros. Así que nos vemos en la próxima.